Muchas gracias, doctor Riátiga. Voy a aprovechar para hacerle una pregunta de acuerdo al ejemplo. ¿Le ha tocado o qué piensa de la combinación en esas lesiones uretrales tan severas en combinar el autotrasplante con un colgajo de Bovary cuando el uréter es insuficiente? Pues nosotros consideramos que siempre la primera opción es hacer una reconstrucción ureteral y siempre que sea posible hacer una técnica convencional o tradicional estaría muy bien. Eventualmente este paciente que les presenté no era susceptible de hacer un mega Bovary, pues básicamente porque su capacidad vesical apenas era de 200 centímetros cúbicos, pero siempre que exista la posibilidad de hacer una reconstrucción no tan invasiva como un autotrasplante, es válido siempre pensar primero en una convencional antes de un autotrasplante. Y la combinación autotrasplante más Bovary cuando el uréter es muy corto. Sí, también. Y cuando uno hace un flap de Bovary en los pacientes que digamos solo tienen pelvis, entonces se hace el flap, se tubuliza igual y se hace una neureteropielostomía con muy buenos resultados también. Nosotros hemos hecho tal vez 2 casos con flap de Bovary a la pelvis renal del injerto. Ok, muy interesante. Y la pregunta que nos quedó en el tintero sobre la parte legal, hoy, ¿cómo estamos los urólogos de trasplante renal para ser parte del grupo o siempre tenemos que estar con los cirujanos o cómo está esto, doctor Riátiga? No, en la normatividad actual, tanto los urólogos como los cirujanos generales pueden ser cirujanos de trasplante. Lo que sí es obligatorio a partir de noviembre del año pasado es que se tenga la especialización en cirugía de trasplante. En Colombia solo hay un sitio con la especialización, que es en Cali, y creo que está abierto solamente para cirujanos generales, entonces los urólogos deberán hacerlo afuera y porque todavía no tenemos implementado ningún programa acá, pero por secretaría, tanto cirujanos generales como urólogos pueden ser cirujanos de trasplante renal. Ok, perfecto. Con esto damos fin a la parte del bloque, en mi bloque, pues, de cirugía reconstructiva dedicada al uréter. Ahora damos paso a la uretra. En este caso, pues empezaremos con el doctor Adrián Lopera. El doctor Adrián Lopera es urólogo egresado de la Universidad CES. Actualmente está como docente de la Universidad CES, tanto en la clínica CES como en el Hospital Pablo Tobón Uribe, y además es urólogo adscrito de la Clínica Medellín. El doctor Adrián Lopera nos va a hablar sobre en qué estado tenemos ahora la uretrotomía interna, una técnica muy fácil para todos, de muy corta curva de aprendizaje y que por lo tanto los urólogos nos podemos ver abocados a abusar de ella. Muchas gracias, doctor Lopera. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, doctor Castellanos. Comienzo aprovechando el espacio para invitarlos a leer este artículo que lleva precisamente el nombre que tiene hoy la conferencia y está publicado en la revista Colombiana de Urología en el año 2014. Aprovecho también para enunciar con esta frase lo que creo hoy es nuestro principal objetivo de estar acá y es básicamente luchar por la salud de todos los pacientes. La uretrotomía de Sache pues, fue descrita, como todos saben, hace mucho tiempo, más o menos en 1870, y describe las ventajas de hacer un corte, que puede ser con varias técnicas que vamos a ver más adelante, a las 12 del reloj, y que eso básicamente se hace para evitar el sangrado, porque es el sitio que menos vascularización puede tener la uretra. Tiene las desventajas y es que tiene una alta tasa de recurrencia, por lo tanto, se han descrito a través del tiempo posibles opciones de mejorar la uretrotomía haciendo cortes en simultáneo, es decir, a las 3 y a las 9, a las 12 y a las 6, a las 2 y a las 10 y así sucesivamente, pero todos de forma experimental y no continúan cumpliendo el principio descrito por Sache hace más de un siglo. Tiene una tasa de recurrencia que es alta, que es más o menos entre el 60 y el 70%, cuando los pacientes se siguen a mínimo un año, con éxitos de hasta 77% cuando el paciente es bien seleccionado. Y es el procedimiento de elección en el 80% de los casos debido a muchas razones que quiero mencionar. Básicamente es un procedimiento que ofrece muchas ventajas, cuidados sencillos, movilización temprana del paciente, es un procedimiento que puede tranquilamente ser realizado de forma ambulatoria con muy buenos resultados a corto plazo.
y que inclusive puede ofrecerse a los pacientes como tratamientos de las recurrencias de las estrecheces de uretra. Sin embargo, hay factores importantes como son el tiempo que nos demoramos realizando una uretrotomía, que en el peor de los casos, creo yo, nos demoramos 15-20 minutos, la facilidad del aprendizaje en la técnica, que yo creería que la curva de aprendizaje, si acaso 2 procedimientos, y un tema que indiscutiblemente tenemos que tocar, que es la remuneración económica. Es un procedimiento que realmente es bien pagado. Hoy las EPS a tarifa SOAT pagan 383.300 pesos por un procedimiento, y hay instituciones en donde inclusive pagan ayudante, sumando en total 491.000 pesos. Y las pólizas, particularmente suramericana, que en nuestro caso en Medellín es de los mejores pagadores, paga por honorarios al urólogo 1 millón de pesos y un poquito más. Es un procedimiento que es bien pagado. Cuando queremos hablar de o queremos definir si estamos realmente usando bien la uretrotomía o estamos abusando de ella, creo que el mejor argumento es buscar cuáles son los factores predictores de recurrencia que a largo plazo nos lleven a pensar a qué paciente les debemos seguir ofreciendo la uretrotomía. Sin embargo, este comentario editorial, que es escrito por el doctor Mundi en el 2009, menciona que no hay unos factores claros que nos permitan predecir qué nos ofrece o no recurrencia en los pacientes. Sin embargo, hay factores descritos desde hace mucho tiempo, desde 1996, donde ya se empezaban a ver qué era lo que le pasaba a los pacientes que los hacían recurrir más, y aparecen 3 factores importantes: la etiología, la longitud y el uso de sondas. Más adelante, casi más de 10 años después, continúan apareciendo datos importantes que, como vemos en el cuadro, tienen valor estadísticamente significativo: la longitud, la localización y la etiología. Les mencionaré rápidamente entonces algunos factores que parecen estar relacionados con la recurrencia. La edad, obviamente pacientes más ancianos recurren más por muchas razones, porque tienen mayor probabilidad de que estén más manipulados y porque las causas obviamente son menos recuperables debido a la edad. Los síntomas de presentación, obviamente si el paciente debuta con una retención o los síntomas obstructivos son severos, es porque la etiología probablemente es una etiología severa. La etiología, parece que las estenosis o estrecheces, dependiendo de lo que sean, cuando son iatrogénicas o cuando son traumáticas, recurren más fácil. Las estenosis previas, no es lo mismo enfrentarse a un paciente con una uretra virgen que un paciente ya manipulado, y el paciente ya manipulado disminuye la probabilidad de éxito en casi un 30%. La longitud de la estenosis, se han descrito o hay varias definiciones de las estenosis cortas, pero parece que hasta 2 centímetros uno inclusive pudiera pensar de forma lógica que puede ofrecer una uretrotomía interna, pero mientras más larga, obviamente peor. Hay artículos que describen que inclusive estenosis de uretra que aumentan por encima de 2 centímetros, cada centímetro aumenta en 1.2% el riesgo de recurrencia, y así sucesivamente. El diámetro de la estrechez, pues se ha descrito arbitrariamente 15 French como más o menos el diámetro de la uretra que mejor probabilidad de éxito le da al paciente. El sitio, parece que el mejor sitio en el que menos recurre un paciente con estrechez de uretra que se le hace una uretrotomía es la uretra vulvar. El número de estenosis, vamos a ver más adelante que luego de la segunda uretrotomía interna el paciente tiene una probabilidad de éxito cercana al 0%. El seguimiento, para quedar completamente tranquilos y definir que el paciente quedó completamente curado, debe ser mínimo 1 año. Y los tratamientos repetidos, que obviamente, como les acabo de decir, relacionado al número de estenosis, disminuye la probabilidad de éxito, en más o menos un 30% por cada procedimiento que se repite. Eso lo vamos a ver más adelante. Y hay factores que definitivamente no están relacionados con la recurrencia, como son la infección perioperatoria, el tipo de sonda utilizada, aunque pues, todos sabemos que las sondas de silicona per se ofrecen una menor probabilidad de reacciones alérgicas en el paciente e indudablemente una menor respuesta inflamatoria, y con eso una menor probabilidad de recurrencia. Y el tiempo de duración de la sonda parece que no está relacionado, aunque muchos recomiendan que mientras menos tiempo se pueda dejar la sonda, mucho mejor para la uretra.
Quiero mencionarles entonces de forma puntual 7 factores que son los que probablemente mejor podemos impactar todos los urólogos. La longitud, que evidentemente en este caso importa. La localización, efectivamente es importante. La inyección de sustancias luego de hacer una uretrotomía, que aunque se ve mal, muchas veces a largo plazo mejora bastante y el aspecto final puede ser muy bueno. Sin querer ofender a nadie, hay prácticas que como este señor uno quisiera que no existieran más, pero que persisten, como las dilataciones uretrales. El instrumento, definitivamente todos llegamos a la misma parte en el mismo vehículo, pero la comodidad puede ser un factor importante. Y prácticas, como lo vemos acá, que a pesar de que las pueden prohibir, o a pesar de que nos insisten que uno no las debe hacer, persisten y que de forma permanente la recurrencia o los procedimientos repetidos pueden ser factores importantes que agravan la salud de la uretra. Y finalmente la etiología. Les menciono en cada uno de ellos algunas cosas puntuales y les coloco en todas esta foto para que al final de la charla cada uno pueda pensar si casos como este, que es un paciente con una estrechez de uretra luego de un accidente de tránsito, con esas características endoscópicas y con múltiples procedimientos fallidos, sería de pronto un paciente candidato a una uretrotomía interna. La etiología, como lo mencionaba ayer el doctor Roballo, tiene más o menos esta tasa o esta incidencia. Vemos que hay muchos artículos y quisiera uno mencionar con detalle cada artículo, pero el tiempo no lo permite. Hay muchos artículos que hablan de la uretrotomía luego de muchas causas, y al final del día el mensaje es que la estenosis postraumática les va mejor si es corta, ya hablamos de la longitud. La estenosis postraumática les va mejor manejadas con uretroplastias. La uretrotomía no sería como el procedimiento ideal para enfrentar a estos pacientes, o por lo menos a largo plazo no es el que más éxito les ofrezca. Las estenosis post-uretroplastia recaen más o menos en un 50%, por lo tanto sí se pueden ofrecer, pero con una probabilidad de éxito que ya sabemos que se disminuye en la mitad. Y las estenosis de las anastomosis por radical, pues definitivamente la uretrotomía es una muy buena herramienta para ofrecerle a estos pacientes. La longitud, y vuelvo y les coloco la foto para seguir pensando, parece que 2 centímetros es el límite. Sin embargo, mientras más corto, mejor para que le vaya mejor a la uretrotomía. Siempre utilizar una buena uretrografía bien realizada, donde podamos medir de forma adecuada la longitud de la estrechez. Se considera corta de 1 a 2 centímetros, pero inclusive hay estudios que muestran que la longitud no es un límite, porque con los nuevos instrumentos, donde está incluido y mencionado el láser, es posible enfrentarse a estrecheces de uretra mayores a 2 centímetros. Muchos artículos igual, hay varios, pero que el mensaje final es que la longitud va de la mano del compromiso de la luz para predecir la recurrencia, porque inclusive estrecheces muy cortas les va mal con la uretrotomía. Mientras más cortas mejor, nunca mayores a 2 centímetros, así se diga lo que se diga del láser. Ideal 1 centímetro, pero lo que les decía, inclusive estrecheces muy cortas les va mal. La localización, estos son los principales sitios de localización de las estenosis, y en donde definitivamente desde 1996 se sabe que las que menor tasa de recurrencia tiene son las vulvares. Entonces las estenosis peneanas son frecuentes e inclusive tienen altas tasas de recurrencia. El principal sitio de recurrencia es la unión peno-vulvar, y la uretra vulvar es la que menos probabilidad de recurrencia tiene, y eso está directamente relacionado con el flujo de la uretra a ese nivel. La inyección de sustancias, tenemos estas, pero que creo que en nuestro medio lo que más tenemos son los esteroides y la mitomicina, cada uno con efectos importantes en la proliferación de fibroblastos y de producción de colágeno tipo 1, que son los que en el largo plazo se relacionan con la recurrencia de las estenosis y el grado de espongiofibrosis. Medicamentos nuevos como el captopril, que tienen efectos antiinflamatorios, también pueden ser utilizados. Y muchos artículos, el primer artículo bastante conocido y creo yo leído por muchos, otros estudios con triamcinolona, con captopril intrauretral a diferentes dosis, nos muestran que finalmente la mitomicina puede disminuir la recurrencia en el 40% de los casos, que el captopril disminuye la recurrencia, pero tiene menos estudios y no tenemos las presentaciones a nivel local. La triamcinolona
más que disminuir la probabilidad de recurrencia, disminuye el tiempo de reaparición de la recurrencia. Y la inyección de esas sustancias pues definitivamente no agrega, creo yo, que ni tiempo, de pronto un poco de costos, pero no agrega dificultad ni tiempo al procedimiento y deberían ser consideradas a la hora de realizarlas. Las dilataciones uretrales, aunque descritas por el mismo autor que nos trae este buen procedimiento quirúrgico a la práctica, tienen definitivamente un beneficio limitado, y el beneficio, aunque se pueden ofrecer con buenos resultados, debe ser solamente para pacientes con intenciones paliativas a largo plazo. No se debería ofrecerle a un paciente joven que definitivamente tiene otras opciones quirúrgicas mejores. Y hay muchos estudios que inclusive nos muestran que las dilataciones son buenas en el paciente, como les dije, con fines netamente paliativos. Cuando se ofrezcan deberían realizarse de forma temprana durante el primer mes postoperatorio y mantenerlas durante más o menos un año luego del procedimiento. El instrumento, todos generan daños, bien sea o daños mecánicos o daños térmicos, pero parece que el láser puede ser un poco menos traumático para la uretra y a largo plazo puede mantener unas tasas de éxito mayores, inclusive en niños. Cuando se trata de mejorar la técnica, aparece este artículo donde se describe que además de resecar o hacer los cortes radiados descritos por Sachi, uno debiera resecar parte de ese tejido fibrótico, y eso, como ven en la tabla, más o menos a 5 años, cuando se compara con pacientes a los que no se les hace, la tasa de recurrencia o de éxito se disminuye y el éxito se mantiene con un mayor volumen en el tiempo. El instrumento es seguro, efectivo, el láser, es seguro, efectivo y es el más rápido, pero la recurrencia no se impacta notablemente. Y esa técnica nueva pues es una muestra de que la técnica ha avanzado y ofrece buenos beneficios a largo plazo. Y finalmente, los tratamientos repetidos, como les mencionaba, la tasa inclusive de fallo luego de repetir un segundo procedimiento es mayor. Hay artículos y series que reportan inclusive tasas de éxito con un segundo procedimiento que no superan más del 8%, y hay quienes incluso dicen que un segundo procedimiento nunca aporta más de un 4%. Pero lo que es claro es que luego de un segundo procedimiento la tasa de éxito de una uretrotomía interna se acerca al 0% y no se le debería ofrecer a los pacientes. Lo que parece ser importante es que a medida que se estudian las recurrencias, mientras más se demore en reaparecer, es mejor para el éxito a largo plazo de los pacientes luego de repetir un procedimiento endoscópico. Y es así como la segunda es útil, pero ojalá cuando la primera ha recaído más allá del 6º mes. Aquí se ve cómo las diferentes columnas son el número de procedimientos repetidos. Después del tercero, la tasa de éxito es cercana al 0%. Entonces, esos autores concluyen que la uretrotomía debe ser considerada una medida temporal hasta que se planea un tratamiento reconstructivo definitivo. Inclusive, este artículo muestra que igual luego del tercer procedimiento el éxito es del 0%, y no hay duda que los procedimientos endoscópicos, así inicialmente sean más económicos, a largo plazo son mucho más costosos, como se puede ver en este paciente. Los tratamientos en ese estudio, los tratamientos repetidos, entonces concluimos que deben ser máximo 2. Cuando se hace una segunda uretrotomía ya se debe estar pensando en un manejo reconstructivo, y la uretrotomía repetida es costosa para los servicios de salud. Les pongo entonces finalmente la imagen que les colocaba al final, y creo yo que al principio, y que creo yo no es el procedimiento, no es el paciente ideal para ofrecer una uretrotomía interna. Es una técnica entonces antigua, ampliamente utilizada por los urólogos, con un beneficio reducido, por eso los pacientes deben ser muy bien seleccionados. Tenemos muchos factores que impactan la recurrencia y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de ofrecer el procedimiento a los pacientes. La estrechez de uretra, entonces, ideal para realizar una uretrotomía interna, es aquella que es vulvar, menor de 2 centímetros, y que idealmente sea una uretra virgen. Concluyo con este mensaje, que es un escrito por el doctor Férez Flores, al final pues, de su vida, días previos a su muerte, donde creo que nos aporta bastante. Muchas gracias.